Hace casi medio siglo, la humanidad lanzó una pequeña nave al espacio. Nadie imaginaba que décadas después seguiría viajando sola, atravesando una oscuridad tan inmensa que nuestra mente apenas puede comprenderla. Ahora piensa en esto por un momento. En este mismo instante, mientras estás viendo este video, una máquina creada por seres humanos continúa alejándose de la Tierra a una velocidad increíble. Esa nave es la Voyager 1, y aunque su viaje parece extraordinario, la realidad es mucho más inquietante de lo que solemos imaginar, porque cuanto más lejos llega la Voyager, más evidente se vuelve una verdad incómoda. El universo no solo es grande, es aterradoramente inmenso. Actualmente, la Voyager 1 se encuentra a más de 15,000 millones de millas de la Tierra. Solo escuchar esa cifra ya parece absurdo. Nuestro cerebro simplemente no está diseñado para visualizar distancias tan gigantescas, pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Las señales que la nave envía hacia nosotros viajan a la velocidad de la luz, la velocidad máxima posible en el universo, aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Y aún así, esas señales tardan más de 22 horas en llegar a la Tierra. Eso significa que cuando los científicos envían un comando a la Voyager, deben esperar casi 2 días completos para saber si la nave respondió correctamente. Cada interacción con ella es lenta, silenciosa y distante. Es como intentar mantener una conversación con algo que ya se encuentra en otro mundo, pero incluso eso no es lo más impactante. Lo verdaderamente impresionante aparece cuando ponemos todo esto en perspectiva, porque aunque la Voyager ha viajado durante casi 50 años, la distancia que ha recorrido sigue siendo insignificante comparada con las dimensiones reales del cosmos. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri. Está situada a unos 4,24 años luz de distancia, y un año luz equivale aproximadamente a 588 billones de millas. Ahora compara ambas cifras. La Voyager ha recorrido alrededor de 15,000 millones de millas desde 1977. Parece muchísimo. Pero frente a los 25 billones de millas que nos separan de Próxima Centauri, esa distancia prácticamente desaparece. Es menos del 1% del trayecto. Ni siquiera alcanza una fracción significativa a escala interestelar. Y aquí llega la parte más difícil de asimilar. Si la Voyager estuviera viajando directamente hacia Próxima Centauri, tardaría cerca de 73,000 años en llegar, 73,000 años. Cuando comenzó ese periodo de tiempo, la civilización humana ni siquiera existía. No había ciudades, agricultura ni escritura. Los seres humanos sobrevivían cazando animales y moviéndose constantemente para encontrar alimento. Pero la Voyager ni siquiera se dirige hacia esa estrella. Su trayectoria real la llevará dentro de unos 40,000 años cerca de otra estrella en la constelación de Camelopardalis. Y cuando decimos cerca, hablamos todavía de una distancia gigantesca de aproximadamente 1,6 años luz. Incluso entonces no se acercará realmente, no entrará en órbita, no estudiará ningún planeta. Simplemente pasará lentamente junto a esa estrella como una diminuta partícula perdida en la oscuridad infinita. Y es aquí donde la historia cambia por completo, porque la Voyager no nos enseñó únicamente que el espacio es grande. Nos enseñó que el universo es tan vasto que incluso nuestras tecnologías más avanzadas apenas logran avanzar unos pocos pasos en comparación con las distancias reales entre las estrellas. Pero el viaje de las Voyager también transformó nuestra comprensión del propio espacio. Durante décadas, los científicos creían entender lo que existía más allá del sistema solar. Sabíamos que el Sol emite constantemente partículas cargadas conocidas como viento solar. Ese flujo crea una especie de burbuja gigantesca alrededor de nuestro sistema solar llamada heliosfera. Dentro de ella, el Sol domina el entorno espacial. Más allá de esa frontera comienza el espacio interestelar. Durante mucho tiempo, esa línea era solo una teoría. Nadie la había cruzado jamás. Nadie sabía exactamente qué había del otro lado. Hasta agosto de 2012, cuando la Voyager 1 hizo historia y se convirtió en el primer objeto humano en entrar al espacio interestelar. Y lo que encontró sorprendió completamente a los científicos. La frontera no era una esfera perfecta como imaginábamos. Era irregular, deformada y caótica. En algunas zonas estaba comprimida y en otras se extendía mucho más lejos. La transición tampoco era clara. No existía una línea exacta que separara ambos mundos. Durante meses, los instrumentos registraron datos extraños y confusos. Los científicos ni siquiera pudieron determinar inmediatamente cuándo había ocurrido el cruce real.
Pero lo más inquietante estaba todavía por descubrir, porque lo que la Voyager encontró del otro lado obligó a replantear muchas ideas sobre el propio universo. Lo que la Voyager encontró más allá de la heliopausa cambió nuestra visión del cosmos de una manera que pocas personas imaginan. Durante años, los científicos pensaban que el espacio interestelar sería relativamente vacío y uniforme, una especie de silencio cósmico estable, pero la realidad resultó ser mucho más extraña. La densidad de partículas era mayor de lo esperado. Los campos magnéticos estaban orientados en direcciones inesperadas. Incluso las oscilaciones del plasma, algo parecido a vibraciones invisibles del espacio, producían patrones completamente distintos a todo lo que habíamos detectado antes. Y cuando la Voyager 2 cruzó esa misma frontera en 2018, los resultados fueron diferentes otra vez. La heliopausa no estaba en el mismo lugar, las condiciones cambiaban. El entorno interestelar parecía dinámico, irregular y vivo de una manera difícil de describir. Eso reveló algo profundamente importante. Incluso en nuestra propia vecindad cósmica, todavía entendíamos mucho menos de lo que creíamos. Eso debería hacernos reflexionar. Porque si estábamos equivocados sobre algo tan cercano en términos astronómicos, ¿qué otras cosas podrían estar escapando completamente a nuestra comprensión? Tal vez el universo sea aún más extraño de lo que imaginamos. Tal vez nuestra idea de conocer el cosmos sea apenas el comienzo de algo muchísimo más grande. Pero existe otro aspecto del viaje de las Voyager que resulta todavía más impactante: la soledad absoluta. En este momento, las Voyager son los objetos más aislados que la humanidad ha creado. No hay planetas cerca de ellas, no hay estrellas cercanas, no existe ninguna referencia visible, solo un tenue gas interestelar disperso en una oscuridad inmensa. El vacío que rodea a estas naves es más perfecto que cualquier vacío que podamos generar en la Tierra. Y aún así, continúan enviando señales. Es difícil no sentir algo profundamente humano en eso, porque aunque estén increíblemente lejos, todavía siguen hablando con nosotros, débilmente, lentamente, como un susurro viajando a través del universo. Pero ese diálogo no durará para siempre. Cada Voyager funciona gracias a un generador termoeléctrico alimentado por plutonio 238. Cuando fueron lanzadas en 1977, producían cerca de 470 watts de energía. Hoy apenas generan alrededor de 250 watts y la cifra sigue disminuyendo año tras año. Para mantenerlas activas, los ingenieros han tenido que apagar sistemas uno por uno. Las cámaras dejaron de funcionar hace décadas porque ya no había nada visible que fotografiar en la oscuridad interestelar. Después, apagaron calentadores y otros componentes esenciales. Muchas partes de las naves continúan operando más allá de los límites para los que fueron diseñadas originalmente. Y aún así siguen avanzando. En algún momento entre 2025 y 2030 ya no quedará suficiente energía para mantener encendido ningún instrumento científico. Ese será el instante en que las Voyager quedarán completamente en silencio. No habrá una explosión dramática. No veremos un final cinematográfico. Simplemente llegará un día en el que ya no escucharemos nada más. Pero incluso entonces, las naves seguirán viajando. Continuarán moviéndose durante miles, millones e incluso miles de millones de años. Y aquí aparece una idea verdaderamente desconcertante. Las Voyager podrían sobrevivir a la humanidad misma. Dentro de aproximadamente 5,000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja. Se expandirá hasta destruir o transformar gran parte del sistema solar interior. La Tierra podría desaparecer completamente. Nuestra civilización, nuestros idiomas, nuestras ciudades y probablemente toda nuestra historia habrán dejado de existir muchísimo antes de ese momento. Pero las Voyager seguirán alejándose. En cierto sentido, podrían convertirse en las creaciones más duraderas que la humanidad haya producido jamás. Y dentro de ellas viaja algo todavía más extraordinario: el famoso disco de oro. Ese disco contiene saludos en 55 idiomas, sonidos de la Tierra, música, imágenes y fragmentos de nuestra existencia. Fue diseñado como un mensaje para cualquier inteligencia que pudiera encontrar la nave algún día. Un intento de decir: esto es lo que fuimos. Y lo más increíble es que quienes crearon ese mensaje sabían perfectamente que las probabilidades de que alguien lo encontrara eran casi inexistentes. Entonces, ¿por qué enviarlo? Porque hay algo dentro de nosotros que se niega a aceptar el silencio absoluto del universo. Queríamos dejar una huella, queríamos demostrar que estuvimos aquí, que una pequeña especie en un planeta insignificante fue capaz de mirar las estrellas y preguntarse qué existía más allá.
Pero el propio viaje de las Voyager también nos enfrenta a una posibilidad incómoda. Tal vez el universo esté lleno de vida inteligente y aún así el contacto sea prácticamente imposible. Las distancias son tan enormes y las leyes físicas tan estrictas que incluso comunicarse podría requerir siglos o milenios. La velocidad de la luz es un límite absoluto. Nada puede viajar más rápido. Eso significa que los viajes interestelares no serían simples exploraciones, serían migraciones irreversibles entre generaciones enteras que jamás volverían a casa. Y mientras entendemos eso, la Voyager deja de parecer únicamente una nave espacial. Se convierte en otra cosa, en un símbolo silencioso de nuestra pequeñez, pero también de nuestra capacidad de desafiarla. Porque a pesar de todas las limitaciones, del vacío infinito y de las distancias imposibles, la humanidad logró algo extraordinario. Logró tocar el espacio interestelar, no con personas, no con colonias, no con enormes ciudades espaciales. Lo hizo únicamente con inteligencia, paciencia y curiosidad. Y quizá por eso las Voyager siguen siendo tan importantes hoy. No porque vayan a llegar pronto a algún lugar ni porque esperemos recibir respuestas del universo, sino porque nos obligan a mirar el cosmos sin ilusiones humanas. Nos muestran una verdad incómoda que normalmente evitamos pensar. El universo no fue diseñado para nosotros. No es cómodo, no es cercano, no es fácilmente comprensible. Somos nosotros quienes debemos expandir nuestra mente para intentar comprenderlo, aunque sea un poco. Cuando la mayoría de las personas imagina la exploración espacial, piensa en astronautas caminando sobre Marte, bases lunares o gigantescas naves viajando entre planetas. Pero las Voyager representan otra clase de exploración, una mucho más profunda, mucho más silenciosa. No llevan humanos, no buscan recursos, no construyen colonias, no tienen esperanza de regresar, simplemente avanzan. Y precisamente en ese movimiento lento y silencioso se convierten en algo casi filosófico. Son como una pregunta hecha de metal avanzando a través del vacío. Una pregunta que nuestra especie ha repetido desde el principio de la historia. ¿Qué hay más allá? Esa pregunta impulsó a los primeros seres humanos a cruzar montañas, océanos y desiertos. Nos llevó a abandonar cuevas, construir barcos y mirar el cielo nocturno intentando entender las estrellas. Cada frontera que cruzamos nos reveló algo importante. El mundo siempre era más grande de lo que creíamos, pero ninguna frontera ha sido tan inmensa como esta, porque la heliopausa no es solo el límite físico del sistema solar, también es un límite psicológico. Dentro de la heliosfera, todavía vivimos bajo la influencia directa del Sol. Incluso a enormes distancias seguimos dentro de su dominio. Pero más allá comienza otro territorio. Allí el Sol deja de ser el protagonista principal. Allí domina la galaxia. Las partículas que rodean a las Voyager provienen de eventos cósmicos antiguos y violentos, explosiones de estrellas, nubes interestelares, campos magnéticos gigantescos extendidos durante miles de años luz. Eso significa que las Voyager están atravesando restos de historia cósmica. Cada partícula que golpea su superficie pudo haberse originado en una estrella que murió antes de que existiera la Tierra. Cada vibración detectada por sus instrumentos podría ser el eco de fenómenos galácticos muchísimo más antiguos que nuestra especie. Las naves avanzan lentamente a través de un archivo invisible del universo. Y mientras tanto, aquí en la Tierra, nuestras vidas siguen siendo breves y frágiles. Nacemos, crecemos, trabajamos, amamos, sufrimos, soñamos y eventualmente desaparecemos. Nuestras preocupaciones diarias parecen enormes cuando las vivimos. Dinero, miedo, éxito, pérdida, tiempo, relaciones. Todo eso importa profundamente porque somos humanos. Pero cuando colocamos nuestras vidas frente al viaje de las Voyager, algo cambia. No porque nuestra existencia pierda valor, sino porque entendemos lo extraordinario que resulta que criaturas tan pequeñas hayan sido capaces de preguntarse por algo tan inmenso. Ese contraste es precisamente lo que vuelve tan poderosa esta historia. Las Voyager son máquinas, sí, pero también son espejos. Reflejan nuestra curiosidad, nuestra soledad y nuestra necesidad de encontrar significado en un universo inmenso e indiferente. En ellas vemos una de las mejores partes de la humanidad, la capacidad de cooperar para crear algo que no sirve únicamente para sobrevivir, sino para comprender. Hasta donde sabemos, ninguna otra criatura en la Tierra ha construido una máquina para abandonar la influencia de su estrella. Ninguna otra forma de vida ha enviado parte de sí misma hacia el espacio interestelar. Eso no significa que seamos dueños del universo, pero sí significa que somos algo extraño y extraordinario. Somos materia que se volvió consciente del cosmos y después decidió explorarlo.
Sin embargo, las Voyager también nos obligan a ser humildes, porque no conquistaron el espacio interestelar, apenas lo tocaron, no vencieron la distancia, solo revelaron lo gigantesca que realmente es. Y quizá ese sea su descubrimiento más importante. El espacio no es una carretera esperando ser recorrida fácilmente, es un abismo inmenso. Pero lo más increíble es que incluso entendiendo eso, seguimos avanzando. Esa es la paradoja humana. Sabemos que somos pequeños y aún así actuamos como si nuestras acciones pudieran tener significado cósmico. Sabemos que probablemente nadie encontrará el disco de oro y aún así lo enviamos. Sabemos que las Voyager jamás regresarán, pero seguimos escuchando atentamente su débil señal mientras todavía exista. Hay algo casi heroico en esa insistencia humana de seguir escuchando. Algún día llegará la última transmisión de las Voyager. Tal vez sea una señal incompleta, un pequeño fragmento electrónico perdido entre el ruido del universo. Los radiotelescopios la recibirán, los científicos analizarán los datos y después simplemente no habrá más. Silencio absoluto. Y quizá lo más impresionante es que no habrá un final espectacular. No veremos una explosión ni una despedida épica. Las Voyager simplemente dejarán de responder, como si desaparecieran lentamente en una oscuridad demasiado grande para comprenderla. Pero ese silencio no significará fracaso. Será el cierre natural de una conversación que comenzó en 1977, cuando la humanidad lanzó estas pequeñas naves con una mezcla casi imposible de ingenuidad y ambición. En aquel momento nadie podía saber que sobrevivirían durante décadas. Nadie imaginaba que se convertirían en uno de los mayores símbolos de exploración jamás creados. Durante años, las Voyager transformaron completamente nuestra visión del sistema solar. Nos mostraron Júpiter como nunca antes lo habíamos visto. Revelaron tormentas gigantescas, lunas congeladas y volcanes activos en Io. Después continuaron hacia Saturno, Urano y Neptuno, enviando imágenes de mundos que antes solo eran pequeños puntos brillantes en el cielo. De repente, aquellos planetas dejaron de ser conceptos abstractos, se volvieron lugares reales, y después de completar esa misión histórica, las naves siguieron avanzando. Esa es otra lección importante que dejan las Voyager. A veces, una creación supera por completo el propósito para el que fue diseñada. Originalmente, estas naves fueron construidas para estudiar los planetas exteriores, nada más. Nadie las imaginó como mensajeras eternas de la humanidad, pero con el tiempo terminaron representando algo muchísimo mayor. Hoy, cuando hablamos de las Voyager, ya no hablamos solo de ingeniería espacial. Hablamos del tiempo, de la existencia y de nuestra relación con el infinito. Hablamos de la necesidad humana de explorar, incluso cuando sabemos que probablemente nunca veremos el final del camino. Y aquí aparece otra idea extraña y poderosa. Dentro de miles de años, quizá nadie recuerde los nombres de los ingenieros que construyeron las Voyager. Tal vez desaparezcan los países que financiaron la misión. Tal vez nuestros idiomas cambien hasta ser irreconocibles. Pero las naves seguirán viajando. Incluso si la humanidad desapareciera algún día, ellas continuarían avanzando lentamente entre las estrellas. Eso produce una sensación difícil de explicar. Hemos creado algo que podría durar más que nuestra propia memoria colectiva. Las Voyager podrían convertirse en fósiles sin planeta, reliquias sin museo, cartas eternas sin destinatario. Durante millones de años podrían cruzar regiones oscuras de la galaxia, mientras las estrellas nacen y mueren a su alrededor. Podrían sobrevivir a civilizaciones enteras sin que nadie vuelva a verlas jamás. Y aún así, quizá eso no sea triste. Tal vez sea hermoso, porque demuestra que durante un breve instante en la historia del universo, una especie joven decidió mirar hacia arriba y negarse a permanecer en silencio. Decidimos enviar música, imágenes, saludos y conocimiento hacia una oscuridad inmensa, aunque no supiéramos si alguien estaba escuchando. Y quizá ese gesto sea una de las acciones más nobles que la humanidad ha realizado. Las Voyager nos recuerdan algo fundamental. Explorar no siempre significa llegar a un destino. A veces, explorar simplemente significa atreverse a comenzar. A veces significa lanzar una pregunta al universo, aunque la respuesta tarde más que la duración completa de una civilización. A veces significa construir el barco, aún sabiendo que jamás veremos el final del viaje. Por eso, cuando pensamos en estas pequeñas naves alejándose constantemente de la Tierra, no deberíamos ver únicamente tecnología antigua perdida en el espacio. Deberíamos ver una parte de nosotros mismos, una parte curiosa, una parte valiente y también una parte profundamente melancólica.
porque las Voyager nos obligan a aceptar algo difícil. El universo es inmenso, frío e indiferente. No gira alrededor de nuestra existencia, no está esperando nuestra llegada, y aún así seguimos buscando belleza en él. Seguimos intentando comprenderlo. Seguimos enviando señales hacia la oscuridad. La Voyager 1 y la Voyager 2 continúan alejándose segundo tras segundo. Cada año su señal se vuelve más débil. Cada siglo estarán más profundamente perdidas en la noche galáctica. Y sin embargo su viaje todavía no termina, porque aunque las naves eventualmente queden en silencio, la idea que representan seguirá viva. La idea de que incluso criaturas pequeñas y temporales pueden desafiar el vacío y mirar más allá de su propio mundo. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que las Voyager todavía conmueven tanto a millones de personas en todo el planeta. Porque en el fondo, la historia de las Voyager no trata únicamente sobre ciencia o tecnología. Trata sobre nosotros, sobre lo que significa ser humano en un universo gigantesco donde casi todo parece indiferente a nuestra existencia. Piensa en esto por un momento. Todo lo que conocemos, cada persona que ha vivido, cada civilización, cada guerra, cada descubrimiento y cada recuerdo humano, ocurrió en un pequeño planeta, orbitando una estrella común entre cientos de miles de millones de estrellas en la galaxia. Y aún así, desde ese rincón diminuto del cosmos, surgió una especie capaz de construir máquinas y enviarlas más allá de los límites de su sistema solar. Eso es extraordinario. Las Voyager son evidencia de algo profundamente raro. El universo produjo materia capaz de pensar sobre sí misma, materia capaz de preguntarse de dónde viene y hacia dónde va. Y después, esa misma materia decidió extender una pequeña parte de sí hacia las estrellas. Por eso estas naves generan una emoción tan difícil de describir. No son simples objetos metálicos flotando en el vacío. Son una extensión de la conciencia humana viajando a través del tiempo y del espacio. Y cuanto más lejos llegan, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Tal vez nunca conquistemos realmente las estrellas de la manera que imaginamos en las películas. Tal vez las distancias sean demasiado inmensas y las limitaciones físicas demasiado estrictas. Incluso viajando a velocidades increíbles, el universo sigue siendo casi absurdamente grande. La Voyager nos enseñó que las estrellas no están cerca. Nos enseñó que el espacio interestelar no es un puente fácil de cruzar, sino un océano oscuro prácticamente infinito. Pero también nos enseñó algo igual de importante. La grandeza humana no depende únicamente de alcanzar el destino. A veces depende de tener el valor de intentarlo. Eso cambia completamente la forma de mirar estas misiones espaciales. Porque las Voyager no fueron enviadas con garantías de éxito absoluto. Fueron enviadas porque la humanidad sintió la necesidad de explorar, porque había algo dentro de nosotros que no podía conformarse con permanecer quieto mirando el cielo desde lejos. Y quizá esa necesidad sea una de las características más profundas de nuestra especie. Siempre hemos querido saber qué existe detrás de la siguiente frontera. Primero cruzamos continentes, después océanos, más tarde abandonamos nuestro planeta. Y ahora, lentamente, comenzamos a tocar el espacio interestelar. Puede parecer poco comparado con la inmensidad del universo, pero todos los grandes viajes comienzan así, con pasos pequeños. Las Voyager son precisamente eso. El primer paso de la humanidad hacia algo muchísimo más grande que nosotros mismos. Tal vez, dentro de miles de años existan nuevas civilizaciones humanas viajando entre las estrellas. Tal vez nuestras tecnologías futuras hagan parecer primitivas a las Voyager. O tal vez nunca logremos superar realmente las barreras del cosmos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas pequeñas naves ya cambiaron para siempre nuestra forma de ver el universo. Nos obligaron a aceptar que el cosmos es más inmenso, más extraño y más silencioso de lo que imaginábamos. Pero también demostraron que incluso frente a esa inmensidad, la curiosidad humana sigue siendo increíblemente poderosa. Porque mientras exista alguien mirando las estrellas y haciéndose preguntas, el viaje de las Voyager continuará teniendo sentido. Y quizá algún día, en un futuro imposible de imaginar, una de esas naves pase cerca de otra civilización. Quizá nadie entienda su origen. Quizá el disco de oro permanezca intacto como un mensaje perdido de un mundo desaparecido hace millones de años. O quizá jamás sean encontradas. Pero incluso si nadie escucha ese mensaje, el simple hecho de haberlo enviado ya dice algo extraordinario sobre nosotros. Dice que una especie pequeña y temporal decidió desafiar el silencio del universo. Dice que nos atrevimos a hablarle al cosmos aún sabiendo que probablemente jamás respondería. Y quizá eso sea suficiente.
porque al final las Voyager no representan únicamente nuestra capacidad tecnológica, representan esperanza, curiosidad y la necesidad profundamente humana de buscar significado más allá de nuestra propia existencia. Mientras continúan alejándose en la oscuridad, llevan con ellas una parte de todos nosotros, una pequeña prueba de que estuvimos aquí, de que miramos hacia las estrellas y nos negamos a permanecer en silencio.